Los ideales de liberales y conservadores. A mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas, en la mayoría de los casos, acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y conservadores, a los que se ha considerado como partidos políticos, sin que ellos lo hayan sido formalmente. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubieran constantes conflictos. Esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo. Los liberales querían una república gobernada por un ciudadano mexicano, mientras los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Los liberales tenían como principales objetivos la venta de los bienes del clero y las tierras comunales, que también querían permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Los conservadores querían prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Las propuestas de los liberales eran cambios en la educación, la libertad de expresión y el establecimiento de registro civil, mientras que los conservadores querían mantener los privilegios de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivía en una situación difícil. Algunos de los problemas consistían en que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y en la existencia de los caciques regionales que imponían sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y se carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces la presidencia, Antonio López de Santa Anna fue convencido por los conservadores de regresar al poder durante su mandato. Varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Una disposición que provocó gran inconformidad fue el decreto por lo cual se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó poder limitado por gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitar el gobierno a Santa Anna. En 1854, en el actual municipio de Ayutla, Guerrero, se proclamó el Plan de Ayutla, en el que se llamaba desconocer al gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así inició la llamada Revolución de Ayutla. El Plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes, que son los siguientes. Se desconocía a Antonio López de Santa Anna y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Además, todo el que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional y convocaba a la formación de un Congreso Constituyente. La Constitución de 1857. Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerzas a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que se promulgaron fueron la Ley Juárez
en 1855, que quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ley Lerdo, en 1856, que buscaba propiciar el progreso económico, poniendo en circulación bienes y capitales de la corporación civil y eclesiástica. La Ley Iglesia, en 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como bautismos, entierros y matrimonios, entre otros, para que no afectara a la gente sin recursos. Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tiene un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857 fueron: todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe ser remunerado. Se prohíbe a las corporaciones civiles o eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras se elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también llamada la Guerra de los 3 años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconoció la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. La Guerra de Reforma dividió a la población en dos bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron a la leva o reclutamiento forzoso para engrosar sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. Finalmente, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. El contenido de dichas leyes era: 1. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. 2. Los matrimonios, los nacimientos y las muertes solo podrían reconocerlos el registro civil. 3. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia, sin la intervención de la Iglesia. 4. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. La situación económica. La situación económica de México empeoró después de la Guerra de Reforma. El campo y la minería estaban abandonados. El comercio interior y exterior habían decaído y no se recibían suficientes impuestos.
Por todo esto, el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos. Además, debido a las constantes luchas, el ejército había crecido y los gastos para mantenerlos eran enormes. Así, una de las medidas que adoptaron los diferentes gobiernos desde la independencia fue recurrir a préstamos que incrementaron la deuda externa del país debido a los intereses tan elevados. Juárez negoció con España e Inglaterra el retiro de sus ejércitos con la promesa de que reiniciara el pago de una deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. Sin embargo, Francia no aceptó e inició la intervención militar. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. El bloqueo de los puertos del Golfo de México colocó al gobierno liberal en una posición difícil. Juárez negoció con los generales extranjeros que habían ocupado Veracruz y logró que los ingleses y españoles retiraran sus flotas. No obstante, Francia no aceptó y desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores. En Puebla, el ejército liberal, encabezado por Ignacio Zaragoza, logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, Puebla cayó al año siguiente, tras un sitio a la ciudad por el ejército francés que había sido reforzado con 30,000 soldados enviados por Napoleón III. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. 2 años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico, apoyado por los conservadores. Los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. Aún así, el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaban el ejército francés. En el contexto internacional, el emperador Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano por la presión de Estados Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra con Prusia, actualmente parte de Alemania. La restauración de la República. En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del imperio. Con esta victoria se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República Restaurada. Benito Juárez y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, sabían que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria y construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas.